Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. Estamos buscando profundizar en el mensaje de uno de los libros más fascinantes de la Biblia, el libro de Eclesiastés. Nos quedamos con ganas de saber más acerca de la perspectiva de la vida que trae este libro. Y es por eso que tenemos hoy con nosotros a José Moreno Berrocal, que es pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar. Hola José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Me alegro también de estar de vuelta para poder seguir hablando de este libro tan fascinante que me gusta tanto, el libro de Eclesiastés. Dinos José, ¿qué otras perspectivas nos trae acerca de la vida el libro de Eclesiastés? Bueno, el libro de Eclesiastés también nos llama la atención sobre la injusticia que hay en este mundo. Eclesiastés es un atento observador de la realidad de este mundo y una de esas realidades más contundentes es la injusticia. Hay bastantes pasajes en los que Eclesiastés llama nuestra atención sobre esto de la injusticia en un mundo como el que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, en el capítulo 3 y en el versículo 16 dice así: «Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad». El capítulo 4 y el versículo 1 dice: «Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador». O también el capítulo 5 y el versículo 8: «Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello». Y entonces Eclesiastés nos está diciendo que la justicia se encuentra en todas partes. Incluso nos dice que en aquellos lugares como por ejemplo los tribunales de justicia, donde supuestamente se debería hacer justicia, pues allí se encuentra la prevaricación. Y si hay prevaricación en esos lugares, cuanto más en cualquier otro lugar de la tierra. También Eclesiastés nos habla de todos los tipos de injusticia que hay en este mundo, habla de violencia, habla de opresión y sobre todo llama nuestra atención sobre el hecho de que esta injusticia recae principalmente sobre los más débiles, sobre los que están desamparados, sobre los pobres. Está la injusticia que incluso Eclesiastés nos trae una reflexión extraordinaria, nos dice, bueno, quizás es mucho mejor para aquellos que ya están muertos que para los que viven, porque ellos ya han dejado de sufrir la injusticia, o incluso llega a decir que es mucho mejor para los que no han nacido que para los que tienen que soportar esa injusticia. Y eso es porque Eclesiastés tiene un profundo sentido de lo que es la justicia y del mal absoluto que representa la misma injusticia. Por tanto, la reflexión de Eclesiastés es una reflexión que realmente está apegada a la realidad que vemos en nuestra propia época, igualmente lo que es este mundo en el que nos encontramos, un mundo que está lleno de corrupción y de injusticia. ¿Qué otra cosa podemos hacer para acabar con la injusticia, según el libro de Eclesiastés? Bien, lo que nos trae no solamente el libro de Eclesiastés, sino también toda la Biblia, es precisamente el hecho de que Dios es un Dios que ama profundamente la justicia. Es decir, hay una opción por parte de Dios acerca de lo que es la justicia. Por tanto, Dios una y otra vez en las Escrituras denuncia lo que es la injusticia de los seres humanos. Si queremos encontrar realmente lo que es una denuncia profunda, profética de lo que significa la injusticia, entonces tenemos que ir a la Biblia y encontraremos allí cómo todo tipo de injusticia pues es manifestada por Dios mismo, y Dios mismo es el primero que por medio de los profetas y finalmente también por medio de nuestro Señor Jesucristo está poniendo de manifiesto esa realidad de injusticia que hay en este mundo y el hecho de que Dios no puede estar de acuerdo con esa injusticia de los seres humanos. En ese sentido, lo que está haciendo Dios, por tanto, es llamándonos a que podamos ponernos del lado de la justicia, que podamos estar del lado del más desamparado, del más débil, de aquel que está siendo oprimido en ese sentido. Pero esto es mucho más profundo de lo que parece, porque ponerse del lado de Dios significa ponerse del lado de Dios tal y como aparece en las Escrituras, en su propia palabra. Y en las Escrituras se nos presenta el hecho de que precisamente porque Dios ama de esta manera tan absoluta lo que es la justicia, Él finalmente tendrá que juzgar
al injusto. En ese sentido, me gustan mucho las reflexiones que nos trae Miroslav Volf. Este es un autor que estuvo envuelto en todas las dificultades y en las guerras que hubo en los Balcanes. Él es de origen croata y viene a decirnos unas palabras que me han impresionado profundamente. Dice que es la falta de creencia en un Dios que nos juzgará o que no muestra enojo ante el pecado lo que secretamente nutre la violencia. Nos está diciendo que el hecho de que la gente no crea que va a haber un juicio final, pues es lo que lleva precisamente a ejercer todo tipo de injusticia y violencia en este mundo. Y la observación que hace este pensador es también corroborada por otro pensador también de origen eslavo, en este caso el premio Nobel polaco, poeta César Myslov. Él vivió bajo la dictadura del nazismo y del comunismo y había oído muchas veces decir que la religión era el opio del pueblo. Pero más bien que la religión, él tiene esta observación que hacer sobre lo que es el verdadero opio del pueblo. Son sus palabras. El verdadero opio del pueblo es creer que no existe nada tras la muerte. El gran consuelo de pensar que todas nuestras traiciones, nuestra codicia, nuestros crímenes no van a ser juzgados. Si la gente es consciente de que existe un juicio final al que todos debemos comparecer, pues esto nos están diciendo estos pensadores también, puede poner un freno a esa injusticia que hay en medio de este mundo. Entonces, ¿cómo podremos saber que habrá un juicio final? Bien, esta es una reflexión profunda. Eclesiastés, como veíamos en la ocasión anterior, nos habla de que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Esa frase de Eclesiastés tenemos que verla a la luz de lo que nos está enseñando acerca de la imagen de Dios en el hombre. Y es precisamente porque hemos sido creados por un Dios que es justo, un Dios que es santo, un Dios que no puede tolerar el mal, que nosotros también tenemos una idea profunda y un sentido de lo que es la justicia. Todo ser humano, cuando ve algo que es injusto, pues encuentra un clamor dentro de su propio corazón acerca de esa realidad. Entonces, de alguna manera, nuestro propio ser nos está enseñando acerca de lo que significa la justicia, y ese clamor de justicia que hay en nosotros es un clamor que solamente puede finalmente quedar satisfecho por un juicio final, por un Dios que es al mismo tiempo justo. En ese sentido también me gusta mucho la reflexión que nos trae C.S. Lewis, que en su libro Mero Cristianismo nos dice estas palabras: mi argumento en contra de Dios era que el universo parecía tan injusto y cruel. Pero ¿cómo había yo adquirido esta idea de lo que era justo y lo que era injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba yo comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Si todo el tinglado era malo y sin sentido de la A a la Z, por así decirlo, ¿por qué yo, que supuestamente formaba parte de ese tinglado, me encontraba reaccionando tan violentamente en su contra? Consecuencia, dice Lewis, el ateísmo resulta ser demasiado simple. Si todo el universo carece de significado, jamás nos habríamos dado cuenta de que carece de significado. Del mismo modo que si no hubiera luz en el universo y por lo tanto ninguna criatura tuviese ojos, jamás habríamos sabido que el universo estaba a oscuras. La palabra oscuridad no tenía significado. Por tanto, nos está diciendo aquí Lewis que el hecho de que podamos tener un concepto de justicia en nosotros mismos tiene que venir de algún sitio. Y por tanto, la explicación que nos trae la palabra de Dios es la explicación más adecuada. El hecho de que existe un Dios que es un Dios justo. Por tanto, la realidad de ese juicio la tenemos que afirmar a la luz de la misma enseñanza de la palabra de Dios. En este libro de Eclesiastés encontramos, como se nos dice en el capítulo 3 y en el versículo 17, al justo y al impío juzgará Dios. O la conclusión del mismo libro de Eclesiastés, cuando nos dice en el capítulo 12 y el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Y por eso el autor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 17, nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por tanto, tanto lo que encontramos dentro de nosotros mismos, nuestra conciencia y nuestro sentido de lo que está bien y de lo que está mal, como la misma revelación de Dios, apoyan el hecho de que habrá un juicio final. Y si esto es así, pues tenemos que vivir a la luz de esa realidad. Una pregunta más. ¿Qué podemos hacer para no ser condenados en ese juicio final? Bien, la Escritura nos dice, y nuestra propia experiencia confirma, que todos nosotros somos injustos. Es verdad que algunos habrán sido más injustos que otros, pero todos y cada uno de nosotros podemos recordar ocasiones en la vida en las que nos hemos portado de una manera injusta con otros seres humanos. En ese sentido, nosotros tenemos que venir delante de Dios reconociendo lo que somos injustos. Esto es fundamental porque la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a los injustos. Es decir, ese juicio final del que estábamos hablando, ese justo juicio de Dios sobre el pecado, fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Él llevó sobre sí ese castigo, esa culpa que es la nuestra. Y por tanto, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, podemos estar seguros de que esa su justicia es también nuestra. Es por la fe en el Señor Jesucristo que recibimos ese perdón de todos nuestros pecados y esa seguridad de la vida eterna. Por tanto, es en esa confianza en nuestro Señor Jesucristo que podemos aproximarnos al juicio de Dios. Mientras lo esperamos, por supuesto, tenemos que amar la justicia. La evidencia de que Dios ha venido a nuestra vida es precisamente que crece en nosotros ese sentido de lo que es justo, ese deseo de que pueda haber justicia para todos, especialmente para los que se encuentran en peores circunstancias, los oprimidos, aquellos que están débiles y desamparados. Y esa es la evidencia de que Dios verdaderamente está viniendo a nuestras vidas y de que ha obrado en nuestras vidas. Si tenemos esa hambre y sed de justicia, y es el mismo Señor Jesucristo el que nos dice que si tenemos hambre y sed de justicia, seremos finalmente saciados.